Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Un invitado extraordinario, exministro de Hacienda, de Desarrollo, de Minas, miembro de Junta Directiva de ISA, ISAGEN, Ecopetrol, un hombre con una experiencia inmensa, Mauricio Cárdenas Santamaría, parte de la historia últimos años del 90 hacia acá de este país. De manera que hay mucho que contar. Así es una larga trayectoria, pero llena de buenas cosas, de experiencias, de aprendizajes. Yo creo que la vida me ha dado la suerte de poder trabajar por Colombia, que es lo que más me gusta, lo que más me motiva. O sea, es como mi principal fuente de energía, trabajar por los problemas del país y aprender de 3 presidentes con los que he trabajado muy de cerca y con los que he tenido siempre como una muy buena escuela de qué hay que hacer, cómo hay que manejar, que es como dijo Francia Márquez un día, que era que había llegado a ese puesto y se había dado cuenta que el gobierno no le paraba bolas. Un vicepresidente no puede decir, el gobierno me para bolas, porque el vicepresidente es el gobierno, es el que tiene que mover las cosas. Entonces, ¿qué creo yo? Que esa experiencia va a ser muy útil porque Colombia va a necesitar resolver muchos problemas hacia adelante. Hablaba hoy con otras personas aquí en el Unión, hoy precisamente, de la problemática que va a tener el próximo presidente, porque sin duda alguna tendrá que recoger en poco tiempo lo que se deshizo con el presidente Petro. Ese es un problema grande que la gente tendrá que entender, que va a haber ajustes muy graves porque el camino hay que recomponerlo completamente. Así es, va a ser un gobierno muy difícil porque va a heredar muchas crisis. Algunas ya se ven, la de la salud, la de la seguridad, ya están ahí, ya explotaron. Pero otras están incubando y van a explotar más adelante. Incluso creo que van a explotar después de que se vaya Petro. Una crisis. Claro, por eso te digo que las consecuencias son exacto, a largo plazo. No las hemos visto. Incluso, por ejemplo, en materia económica la gente cree que las cosas están bien, pero por dentro los cimientos se están resquebrajando. ¿Por qué? Porque se está gastando a punta de deuda, el gobierno está acumulando un déficit gigantesco, porque estamos viviendo supuestamente en un país donde el consumo está disparado, pero no hay inversión. Y todo eso pasa a cuenta de cobro. Y cuando explote, la gente va a decir, uy, estábamos muy mal y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y eso le va a tocar al próximo gobierno. O un racionamiento eléctrico, ya se sabe. O sea, ¿por qué? Porque hay unos proyectos de expansión eléctrica frenados y el país pues sigue creciendo, sigue teniendo demanda de energía y llegará el día donde el EPM, perdón, y XM de ISA va a decir, miren, falta el 7-8% de la energía eléctrica que necesita Colombia, ¿y qué vamos a hacer? Apagón. Entonces, ojo, no va a ser fácil gobernar a Colombia, se va a necesitar mucha experiencia, se van a necesitar muchas ganas y también algo de canas. Que usted y yo tenemos mucho que aportar en ese campo. Y experiencia, ¿no? Y experiencia. Hombre, hoy hablan de la economía que tiene un crecimiento de 2 puntos y pico por ciento este año. ¿Eso es mentira o no? Es inflado, es un crecimiento con esteroides, porque es deuda traducida en consumo. Y es también algo que no es tan positivo, y es que se ha ido mucha gente de Colombia, y obviamente el colombiano que se va, pues deja a su familia acá y mantiene una solidaridad y manda plata. Entonces, hoy en día estamos recibiendo mucha plata del exterior, las famosas remesas, casi que el doble de lo que teníamos hace 5 años, y eso alimenta el consumo. Pero es una tragedia porque es como vivir de la limosna, vivir de las migajas que nos mandan. Y eso, en el fondo, es que la gente se fue y ese talento está ayudando a que crezca Estados Unidos o que crezca España, pero no al crecimiento de Colombia. Claro. El crecimiento de las tarjetas de crédito también es brutal en Colombia. Y eso va a generar, tarde que temprano, una explosión, ¿o no? Así es. El Banco de la República subió la tasa de interés hace unos años para frenar la inflación. Eso bajó el crecimiento del crédito. Pero ya ahora, en los últimos meses, como han bajado las tasas de interés, volvió a subir el crédito. Entonces la gente está endeudándose otra vez. Se están endeudando y no solamente con una y no con 2 tarjetas, y al tercer mes están ahorcados. Así es. Entonces fíjense que por muchos lados estamos llegando a que esto es insostenible, este boom de consumo, en muy buena parte porque es el gasto del gobierno. ¿El gobierno en qué está gastando? Porque usted nunca ve al presidente inaugurando obras. Usted no lo ve inaugurando una carretera o un hospital o una universidad, nunca, nunca. A pesar de que prometió no sé cuántos kilómetros de vías terciarias, no sé cuántas nuevas universidades para nuevos cupos universitarios.
Prometió y prometió y prometió, pero él nunca se ve haciendo nada de eso porque no le interesa, él no es un ejecutor. Lo que está haciendo es gastando en una cosa que nosotros no vemos, pero sí está erosionando nuestra democracia, que son los contratos de prestación de servicios, las famosas OPS, órdenes de prestación de servicios. Hombre, este año han gastado 16 billones de pesos. Y eso es gente que llega no por mérito, sino por militancia política, para votar por el gobierno. Y genera burocracia y genera un gasto innecesario. Exacto, es plata botada, pero es plata que se vuelve consumo y por eso la economía está inflada. Hombre, usted que es precandidato, si llega al gobierno reduce la estructura del Estado, ¿no? Uy, sí, indiscutiblemente. ¿En qué? Es que te digo una cosa, Antonio, no hay opción, no hay opción. El déficit que se va a quedar es tan supremamente grande que no hay cómo financiarlo. O sea, el próximo gobierno va a tener que recortar. Primero, acabar con estas OPS. Dos, acabar y cerrar entidades como el Ministerio de la Igualdad, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como la Unidad Nacional de Protección. Acabar con una cantidad de fondos que existen en la administración pública que se están desviando, que no cumplen una función relevante. Entonces va a ser necesario hacer algunos departamentos descentralizados que son una... por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay una cosa que se llama el Fonsecon, que se creó hace muchos años para comprar las patrullas para la policía, para apoyar desde el gobierno nacional a las ciudades, especialmente para que tuvieran plata para el equipo de seguridad, para el tema de cámaras. Pero eso ahora se ha convertido en una fuente de financiamiento de la politiquería. Hasta con la plata del Fonsecon están haciendo placahuellas las juntas de acción comunal. Pero eso es plata del ministro del Interior para repartir, para conseguir respaldos en el Congreso. Hombre, usted fue ministro del presidente Santos todo el tiempo. Sí, casi todo. De los 8 años fui ministro 7 años. 7 años, bueno, los 2 periodos casi. Sí, póngale que todo, sí. Si usted se pone a decir, hombre, porque lo hizo bien como ministro de Hacienda, hay que reconocerlo. Sí. Pero dice, yo si hubiera sido presidente, ¿qué hubiera hecho distinto? A ver, es muy difícil uno decir qué hubiera hecho yo si hubiera sido el presidente de Colombia. A mí el presidente Santos, en mi manejo económico, en mi área, me respaldó. Y respetó, ¿no? Y respetó, me dio el espacio. Le voy a decir, esto no lo he comentado. El primer día que llegué al ministerio, el presidente me dijo, mire Mauricio, vamos a empezar unas negociaciones de paz con las FARC. Y le quiero contar que las reglas de juego es que hay una muralla china entre lo que son las negociaciones y lo que es su trabajo de ministro de Hacienda. Ningún tema de su competencia, ni los impuestos, ni la inversión extranjera, ni la política comercial, ni la asignación del gasto público, ni los presupuestos, nada de eso es tema de negociación en La Habana. Usted siga su trabajo, maneje esta economía como mejor pueda, métale un impulso a la economía cuando sienta que se está desacelerando. Él sabe ese oficio, él fue ministro de Hacienda. Y de ahí para adelante nos entendimos supremamente bien, me ayudó, me respaldó, me apoyó, y mi tarea fue esa, ser un buen ministro de Hacienda, ser un ministro de Hacienda que independientemente del gobierno, le quiero decir, yo soy eso, yo soy la persona que viene de formación técnica, que a mí me dicen, sea buen ministro de Hacienda, y yo hubiera sido buen ministro de Hacienda con el gobierno que sea. Sabía exactamente cuál era mi función, cuál era mi libreto. Y obviamente, como le dije el día que me ofreció el presidente Santos el cargo, le dije, este es un ministerio donde yo no tengo que hacer un curso de inducción, porque yo esto es lo que me he entrenado y me he formado toda una vida. Es muy importante, ¿no? Sí, ya sabía. Yo llegué y a los 15 días presenté una reforma tributaria para bajar los impuestos para fiscales, los impuestos a la nómina, porque sabía que eso era necesario para generar empleo formal, empleo de calidad. Y eso fue no porque se me ocurrió ahí, porque yo llevaba 10 años estudiando ese problema, el problema de la informalidad. Hombre, inclusive Colombia y el sector empresarial sufrimos permanentemente la cantidad de impuestos. Sí. Eso es excesivo para un país como Colombia. Sí, ya se llegó al techo, o sea, este impuesto de renta de las empresas del 35% a mí me parece exagerado, es una cosa excesiva. Entiendo que fue la fórmula con la cual se manejó el problema del estallido social en el 2021. El gobierno, el presidente Duque y el ministro Carrasquilla querían moverse por el lado del IVA, no pudieron y les tocó moverse al lado del impuesto de renta. Pero quedó un impuesto de renta muy alto del 35%, ese impuesto hay que bajarlo. De lo primero que yo haría como presidente de Colombia. ¿A qué porcentaje lo baja? Habría que bajarlo, hay que ser realista, hay que bajarlo a 30 en un primer envión, pero con la mira puesta en 25, para quedar más o menos donde están muchos otros países. El 25 debe ser el ideal, y, sí, nadie se opondría. No. Ahora, hay que conseguir
que eso no se vuelva un problema fiscal. Y para eso hay que recortar el gasto primero. Por eso la secuencia debe ser recorte el gasto y después baje los impuestos. Un tema como el del presidente Milei en Argentina. Hay que bajar. En año y medio transformó ese país. Sí, sí, y generó optimismo. Es cierto, ¿no? Y generó confianza. Es que de eso se trata. Ahora, ¿motosierra o bisturí? Es la pregunta. Yo creo que en Colombia no necesitamos motosierra. ¿Qué es motosierra? Pues primero no nos gusta el término, pero segundo... Ya lo utilizamos muy mal. Muy mal. Entonces, no nos gusta el término, pero tampoco es lo que necesitamos, porque aquí hay que llegar con cosas muy puntuales. O sea, aquí no hay que acabar, por ejemplo, con la gratuidad educativa, con los programas de apoyo a los estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3. Aquí no hay que acabar con familias en acción, ¿no? Aquí hay que acabar con despilfarro, las órdenes de prestación de servicios, el Ministerio de la Igualdad, eso sí. Pero hay que ir, yo lo veo más bisturí acá, un buen médico, que sepa que es lo, o sea, no hay que matar al paciente. Pero ahí bajaron la reducción del Estado en un 20%, por lo menos. En Argentina. No, en Argentina más, aquí sí, un 20%. Aquí yo calculo, mira, el presupuesto de este año está en 500 billones, el recorte debe ser de unos 70 billones lo que hay que hacer en Colombia. Que es mucha plata, pero parte del recorte, fíjate lo interesante, parte del recorte se da solo, porque ahora estamos gastando mucha plata en intereses, porque el gobierno paga un interés del 12,5%. Por los bonos del gobierno, la rentabilidad es 12,5%, es mucho. Este gobierno debería poderse poner en una posición en la que paga solo un interés del 9% y que con eso los inversionistas estén dispuestos a comprar los bonos de la República de Colombia, intereses del 9%. Si tú logras bajar los intereses del 12,5% al 9%, te ahorras un pocotón de plata. Un poco de dinero. Hombre, volviendo a un tema del presidente Santos, nosotros los antioqueños y la mayoría de los colombianos mantenemos el recuerdo de la votación por el acuerdo de paz. Ese acuerdo lo perdió el gobierno y yo no sé en qué momento, tal vez porque el presidente Uribe ayudó a reformular unas cosas, el presidente Santos lo firmó. Ese fue el principio del fin para Colombia, ¿no? Fue un punto de división y el país quedó muy fracturado, las familias quedaron fracturadas, mi propia familia, o sea, las conversaciones de los domingos se volvieron muy difíciles. Muy difíciles. Porque entonces unos por el sí, otros por el no. Hombre, ¿yo qué lección aprendo de ahí? Esas democracias plebiscitarias, donde todo se somete a consideración de un plebiscito, no son buenas. Hay ciertas decisiones que se deben delegar en los congresos, o sea, que el Congreso sea capaz de decidir, por ejemplo, cuál es la reforma laboral, cuál es la reforma a la salud, ¿no? Porque es que los plebiscitos se prestan para hacer mucho populismo, para posiciones muy radicales. Ahí fue el error fue haber dicho que eso se iba a resolver por un referendo. Eso hubiera sido mejor que desde el principio, como se hizo y como se hubiera podido hacer desde el comienzo, fuera el Congreso el que decidía. Que era lo normal y lo lógico, el deber ser. Sí, claro, claro. Ese momento fracturó a este país. Sí, entonces, y esa fractura siguió, y esa fractura afectó, dando vueltas, y hoy todavía está rondando. Pero lo que es muy inconveniente para Colombia es que hoy tenemos un problema mucho más grande que ese, porque hoy lo que está en juego es la democracia, el tipo de país en el que queremos vivir, si queremos vivir en una sociedad estatizada o no, es lo que propone Petro. Hay como lo que él propone es una visión de un país donde el Estado lo decide todo, donde el Estado es el que da la educación, la salud, las vías, y eso es un país donde quedamos en función de los padrinos políticos que hacen favores, el que te consigue la cita en la clínica o el que te consigue el cupo en la universidad. Entonces lo que está en juego es movernos por ese país, que eso es Venezuela. Retrocedemos 40 años. Sí, entonces ojo, por eso yo le digo mucho a la gente y sobre todo aquí en Medellín, aquí en Antioquia, a los uribistas, digo, mire, pasemos la página de lo de la paz, porque es que lo que está en juego es mucho más grande y todos tenemos que estar unidos para evitar que el país se vaya por el camino de lo que hoy es Venezuela. Ya, la paz es un hecho, la paz del 2016, pongámonos de acuerdo que no más el tema de la paz total de Petro, eso hay que acabarlo, pero sí, ya quedamos con unos acuerdos y unos compromisos que son la paz del 2016 y saquemos eso adelante, hagamos esa tarea. Yo estoy de acuerdo con usted, pero uno no puede perder el norte y decir, ese acuerdo favoreció posteriormente la presidencia de Gustavo Petro. A ver, ese acuerdo, en mi opinión, debió haber sido
debemos haber podido cerrar ese capítulo y decir, bueno, se negoció esa paz, a una gente le gusta, a otra gente no le gusta, pero es paz, y fue un acuerdo que entre las FARC entregaron las armas, y el país, digamos, en ese momento tuvo como una luz, como una posibilidad, bueno, ya, no existen más las FARC, se convirtieron en un partido político. Ya, yo me hubiera quedado diciendo, no voy a seguir peleando contra esto, no voy a entrar en una discusión de que hay que rehacer o que hay que hacer trizas la paz, no. Vamos para adelante y pensemos en nuevas cosas. Nos quedamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, y esa herida está ahí. Ojo, eso a mí me parece que es revivir esas divisiones, es funcional a Petro, porque es poner a personas serias, sensatas, a pelear por cosas del pasado y no a unirnos por el futuro que necesitamos. Entonces, me parece muy mala estrategia política para Colombia quedarnos patinando en lo del acuerdo de paz del 2016. Lo que tenemos en juego, lo que está por delante, es mucho más grave. Es si en 10 o 20 años estamos convertidos en una Venezuela o no. Y yo creo que nos podemos poner de acuerdo muy fácilmente. Yo, por supuesto, le quiero decir, yo con muchas personas que hacen parte del uribismo, estoy de acuerdo en todo lo fundamental, en los temas de energía, en los temas tributarios, en los temas de salud, estamos totalmente de acuerdo. Entonces no vamos a ponernos ahora a dividirnos cuando lo que necesitamos es estar unidos. Okay. Hoy problemas serios que tenemos el tema de la reforma laboral, sí. Tenemos el tema de reforma a la salud y tenemos la cantidad de cosas de consultas que van, que se pierden, que vuelven y se presentan. Es un tema de gobernabilidad, para darle el nombre claro. A ver, lo que tenemos es un presidente que honestamente no está gobernando, no está interesado en gobernar, está interesado en hacer campaña. Yo personalmente creo que él quiere crear un cierto caos en Colombia para ver si ahí se le abre un espacio para evitar las elecciones, para perpetuarse. O sea, es la teoría del caos. Y creo que en esa teoría del caos están las convocatorias a paralizar al país, la decisión de darle una zona de despeje, un mini Caguán, Putumayo, en Tibú, en el Catatumbo. Catatumbo. Entonces, hay un presidente que está más interesado en las elecciones del 2026 que en terminar un gobierno con unas realizaciones. No hay gobierno, uno no ve al gobierno hablando de lo obvio del gobierno, que es las obras, los compromisos, los resultados. No ve un gobierno en ese sentido. Por cierto, tampoco hay un gobierno porque este es un gobierno que está, y eso es lo más triste de todo, lo que hay es una guerra interna. O sea, todos contra todos. Usted se lee los artículos de prensa que describen las relaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti y usted dice, por Dios, ¿cómo puede tener un presidente, un equipo, su primer anillo, enfrascado en una guerra, pues que es esencialmente una guerra a muerte? Es una guerra donde los que hablan son los abogados penalistas. Así no se puede gobernar. O sea, gobernar requiere autoridad, liderazgo. Usted y usted se tienen que entender y si no, se van. Bueno. No, gobernar requiere, vamos a trabajar, estos son los objetivos, estas son las metas, venga, 7 de la mañana, cómo van los cronogramas, cómo va el presupuesto, cómo va el cumplimiento, mueva a la gente, resuelva el problema donde esté. Lo que está haciendo Gustavo Petro de irse a recorrer el país, llevando a la gente, por cierto, porque la llevan en buses, llevando a los influencers en los aviones del gobierno, en los aviones de la policía. Eso no es gobernar, eso es hablar, eso es engatusar, eso es la función más. Yo la asocio mucho al cuentero. El cuentero es como el culebrero, el embaucador. Usted lleva a la gente allá y les echa cuentos y no sé qué, y dice es que estos son 200 años de explotación, y los ricos, y yo soy el redentor, y la gente se come ese cuento, oye eso, pero ¿dónde quedó la salud? ¿Dónde quedó la educación? ¿Dónde quedaron las vías que prometió? En ninguna parte, no le interesa. Entonces, estamos en eso, no hay gobierno, estamos a la deriva. Tenemos un presidente que no es presidente, que es candidato, que está haciendo política, y ese es el país del próximo año, que creo yo, pues hay que salir a hacer la contra, a confrontarlo, a desenmascararlo, a decir, el país se cansó de ese embaucador, de ese hablador, de ese cuentero, y quiere a alguien que hable seriamente, que diga las cosas como son, que muestre los hechos, que diga las verdades, que en vez de estar generando tanta cizaña y tanta incertidumbre, genere certezas, genere unidad, genere tranquilidad. Eso es lo que quiere Colombia. Colombia es hoy una familia disfuncional, llena de peleas. ¿Qué quiere? Una autoridad, un líder, un jefe que le dé tranquilidad y que diga, se acabó la peleadera porque si no nos vamos a quedar sin casa. Hombre, 54 ministros.
75 viceministros, cabos en el Ministerio de Justicia. Es lo que usted dice, no hay gobierno. Entre otras cosas porque el presidente Petro no tiene el interés, ¿no? No le quiere dedicar tiempo a esas cosas, no tiene el método, no tiene el rigor, no tiene la disciplina, tiene una vida muy desordenada. Y esa vida desordenada no es compatible con ser presidente de Colombia. O sea, si usted está enfermo como presidente, usted enferma a Colombia, porque el presidente no se puede separar de lo que es Colombia. Si usted no tiene liderazgo, no sabe gobernar, no tiene capacidad de coordinar un equipo, el país se le descoordina. Hombre, Mauricio, ¿usted por qué quiere o por qué es precandidato? Oiga, últimamente he oído la expresión precandidato. No, yo quiero ser candidato. Ya, candidato de una vez. Claro, ¿usted es candidato de una vez? Sí, pero me faltan las firmas, que las tengo que conseguir. Entonces, bueno, por eso la expresión precandidato es válida, porque solo hasta tener las firmas de puedo decir que soy candidato. ¿Y el partido qué? Más adelante, después de yo tener la boleta de entrada al partido, busco el acercamiento con los partidos políticos, pero quiero ser independiente, quiero tener la capacidad de decir cosas que no le van a gustar al partido. Esa es una de las cosas que tiene problemas Colombia, pienso yo, y es que siempre la gente se va por firmas y se pierden los partidos. Eso es un riesgo, ¿no? Sí, obviamente uno quisiera un sistema de partidos muy sólido, muy estructurado, con unas buenas reglas de juego para escoger los candidatos, pero eso no es lo que tenemos. Tenemos unos partidos desprestigiados y tenemos unos partidos que a la gente no le generan la confianza. Entonces es mejor salir y proponer, además porque como aquí el problema no es liberales contra conservadores, ya no, o liberales contra la U, o conservadores contra Cambio Radical, ya no es eso. Esto es un país serio, un país pragmático, un país que quiere avanzar contra el modelo petrista, que es el modelo estatizador, que es un modelo que va a ir cambiando nuestras libertades, que va a ir restringiendo nuestra democracia, y que es lo que tenemos que luchar. O sea, es como una Colombia del futuro con la que estamos soñando, que progresa, que avanza, que se desarrolla, versus un modelo que realmente se parece mucho más a Venezuela, que es lo que quiere Gustavo Petro. Hombre, ¿usted gobernaría con quiénes? ¿Con el centro, con la derecha, invita a terceros de la izquierda, o qué tiene pensado en la gobernabilidad de Colombia? Qué buena pregunta, Antonio. Yo pienso ganar desde la centro derecha, ganar, creo que ese es el punto focal. Colombia quiere ese movimiento hacia allá, muy por el lado de, queremos tener otra vez al sector privado del lado, queremos trabajar con el sector privado, queremos dar oportunidades, no subsidios, oportunidades, queremos empoderar, no oprimir, no poner a la gente en función del político que le hace favores, sino más bien de la persona que impulsa para que cada quien despegue alas para que vuele. Entonces yo soy más de ese lado, de centro derecha, pero para gobernar, sabiendo que esa izquierda radical va a estar haciendo oposición dura, para gobernar yo creo que va a ser necesario tener una gama de personas colaborando en el gobierno que sea amplia, que vaya desde la derecha hasta el centro, incluso puede ser alguien de centro izquierda, que tenga más diálogo con la izquierda, para que el país sea más fácil de gobernar, sea más viable, para que no nos lo paren los de la extrema izquierda. Y si lo intentan parar, ¿qué tiene que hacer un Estado serio? Tiene que usar la fuerza. No hay nada que hacer, tiene que usar la fuerza. Y para eso hay que empoderar otra vez a la fuerza pública que tiene la moral abajo. Porque pues no solo le han quitado plata, que eso es lo más obvio, le han quitado respaldo. Entonces usted hoy es general de la República, usted sabe que tiene que combatir la ilegalidad, pero a lo mejor no se atreve porque no quiere que lo llamen a calificar servicios o no quiere entrar en una investigación. Entonces, prudentemente se queda en su batallón, se queda quieto. Entonces tenemos que salir a decirle a los generales, a los coroneles, a todos los oficiales, a nuestros soldados. Nos tocó salir al territorio a recuperar el control, a arrinconar estos grupos armados organizados, y yo creo que esa va a ser la principal tarea del próximo gobierno, recuperar el control del territorio en Colombia. Hombre, doctor Mauricio, ¿usted sí ve posible que 54 candidatos de todas las tendencias posibles, incluyendo 2 o 3 que tienen alguna opción del pacto histórico, logre usted conciliar diferencias y ser el hombre que le gana a la izquierda? Cuando requiere eso, mucha sensatez, ¿no? Sí, a ver, yo pienso que hay como 2 razones por las que yo estoy muy optimista. Uno,
porque el país se cansó del cuentero, del palabrero, ¿no? Uno, Y eso está del lado de la derecha y del lado de la izquierda. claro. Entonces, yo creo que el país está cansado de eso, de la gente que habla por hablar, hace promesas que todo el mundo sabe que no son reales, que no tienen ninguna capacidad de concretarse. Entonces, eso ya me pone a mí en el terreno de la persona práctica, que habla con la verdad, que habla con sinceridad, que le mete datos a todo esto. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Dos, yo también creo que aquí va a ser muy importante tender puentes hacia la derecha, hacia el centro, y si uno está parado en el centro derecho, en la centro derecha, pues qué bueno que pueda tener ese diálogo con todo ese espectro. Y yo pienso, pues espero no equivocarme, que el país está buscando también experiencia, ¿no? La gente sabe que hay demasiados problemas y todo el mundo sabe pues que eso no se improvisa, la solución a los problemas no se improvisa. Usted no puede llegar en medio de todos estos problemas a decir yo aprendo en el cargo, yo aprendo rápido en el cargo, no. Entonces, bueno, esos atributos más algo que tienen que ver mucho con mi origen y mi ADN antioqueño, que es todo esto de la disciplina, el rigor, el esfuerzo, el valor del trabajo y un poquito la familia. O sea, yo quiero mostrar mucho mi familia. Estoy muy bien casado, tengo 3 hijas, a las hijas las hemos entrenado con esfuerzo para que tengan alas, para que vuelen, para que salgan a conquistar las oportunidades a base de su mérito. Mostrar esa familia para mí va a ser muy importante, que es la familia antioqueña. Muy bien. Hombre, aquí nos podíamos quedar mucho rato, pero usted ha tenido también un día ajetreado en diferentes... Y lo que me falta, sectores. apreciado Antonio, y lo que me falta todavía. Me parece muy bien, pero No, quiero hacerle una pregunta, la última, cuéntame. para que queden bien ilustrados nuestra gente. Llega el momento de decidir. Usted se puede aliar con un candidato del Centro Democrático, con un conservador, Cambio Radical, y llegaría un solo candidato a la primera vuelta inclusive. Sí, sin ningún problema. Sin Sin ningún ningún problema. ¿No? ¿Qué necesito? Que esos candidatos de Centro Democrático tomen una actitud pragmática, no revanchista, ¿no? Existe mucho la idea de que es que, como yo trabajé en el gobierno de Santos, entonces que eso que es impensable. No, no. Yo trabajé en el gobierno de Santos, aprendí mucho en ese gobierno. Hice mi trabajo seriamente, con mucha consagración, para que el país tuviera la mejor economía posible. Y creo que lo hice bien. Entonces, todo ese aprendizaje es útil para lo que necesitamos de aquí en adelante. Y vamos a necesitar gente como Paloma Valencia, como Miguel Uribe, para mencionar 2 que se me vienen así a la cabeza rápidamente. Vamos a necesitar gente como ellos. Entonces, Cabal. María Fernanda Cabal, lo mismo. Entonces, no creo yo que el mensaje es: las heridas del pasado no nos deben limitar la capacidad de unirnos para trabajar por Colombia, para que Colombia supere este mal momento y para que podamos todos construir y soñar un gran país. Este país es maravilloso, pero este país necesita menos peleas internas, menos peleas entre hermanos y más propósitos comunes. Y eso es lo que yo quiero, darle a Colombia esa tranquilidad, con serenidad, con seriedad, con seguridad, ¿no? Y que aquí lo que va a haber es el interés de trabajar todos juntos y que con esto vamos a lograr pasar esa página, dejar esas divisiones, esa polarización. En nada nos sirve a los colombianos pasar de la polarización de Petro a la polarización de la derecha. No nos sirve, no nos sirve. Nos sirve es, vamos a vivir más tranquilos, con más certezas, con más serenidad y que todos podamos prosperar, que todos podamos decir, oiga, tenemos un gobierno que es un gobierno que realmente refleja lo que todos queremos, por lo que todos estamos soñando, que es que nuestras familias estén bien, que nuestros hijos tengan educación y después consigan trabajo, que podamos tener una buena vivienda, que vivamos en un país seguro, que tengamos salud. Eso es lo que queremos. Eso lo podemos construir. Pero si nos dedicamos a destruirnos, vamos a seguir en medio de un país que no avanza. Muy bien. Hemos tenido la presencia de Mauricio Cárdenas Santamaría, uno de los funcionarios que más ministerios ha ocupado en Colombia, que ha acompañado a 3 presidentes,
que habla con la tranquilidad, ya como la experiencia. Esperemos que logre conquistar al público colombiano y que voten por él, o que él se una a quien deba dirigir este país, porque él lo dice. Me uniría sin problema. De manera que muchas gracias por estar en el pensamiento. ¿Quiere decir algo más? No, señor. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de haber estado acá. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias.